Hola familia de Calvary Havana, damos gracias a Dios en esta mañana por el estudio de su palabra. Estamos en la sección, en el estudio de Mateos capítulo 6, cubriremos hoy del versículo 9 al 11 de la oración modelo del Padre Santo que moras en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Entonces el título no es un rezo, sino una adoración. Entonces vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque en esta mañana, Señor, entramos delante de tu presencia. Gracias por la palabra, Señor, que va a ser estudiada. Gracias porque esa palabra es viva y eficaz, como enseña también la Biblia, que toda palabra es inspirada por ti, Jesús. Te rogamos que al escudriñarla, al estudiarla, oh Padre, podamos sacar todo el fruto, pero también que tú puedas traer todo el fruto, Señor, de nuestras vidas, porque ella no llega vacía y trae fruto, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Por Jesús. Amén. De tal manera que estudiamos el domingo pasado que la oración modelo nos enseña cómo comunicarnos con Dios. Es decir, no tampoco quiero decir que cuando oremos tiene que ser específicamente lo que estamos enseñando. Yo creo que la oración es muy espontánea, pero sí Jesús enseñó algunas partes que sería muy bueno que podamos seguirla, y si usted es un nuevo creyente, aún más. A mí me llamó mucho la atención y me ministró cuando hablamos del primer punto el domingo pasado, que era una adoración. O sea que debemos comenzar nuestra oración adorando al Señor, porque muchas veces somos muy específicos y vamos al punto y decimos: Señor, queremos esto y esto otro, y sin embargo no tenemos el tiempo de adoración con el Señor. El segundo punto era pedir que se estableciera el reino de Dios en nuestras vidas. Amada iglesia, y esto es algo hermoso, que un hombre, que un ser humano, que un cristiano le pida al Señor: Señor, que venga tu reino. Con otras palabras, que tu reino se establezca en mi corazón, que tu reino se establezca en mi vida. Y vimos también que cuando estamos pidiendo al Señor que establezca su reino en nuestros corazones, estamos pidiendo que Dios traiga toda esa bendición que trae su reino. Y lo primero que vimos cuando se establece el reino de Dios es que el reino de Dios trae amor. Segundo, consolación. Justicia, que es equidad. Y también vimos el cuarto punto y el último que hablamos el domingo pasado fue que también trae orden. Y dice la Biblia: todo hágase decentemente y con orden. De tal manera que puedo decir en esta mañana que donde hay orden hay vida. Diga conmigo: donde hay orden hay vida. ¿Por qué digo esto? Al principio, cuando Dios creó al mundo, dice que la tierra estaba vacía y desordenada. Es decir, prácticamente podemos decir que no existía vida, pero cuando Dios puso orden, trajo la vida. Si nosotros, una vez que tenemos una relación con Cristo y comenzamos a buscar del reino de Dios y su justicia, entonces comienza a haber vida en nosotros. Entonces vamos a estudiar hoy a partir del versículo 6:10, cuando dice la Biblia en el versículo 6:10: venga tu reino, hágase tu voluntad. Y me voy a detener ahí. Hágase tu voluntad. Jesús está enseñando a sus discípulos y también está enseñando a la iglesia que en su reino, el deseo del corazón de Dios al enseñar a sus discípulos es que en el cielo se tiene que hacer la voluntad del Padre, y que el hombre tiene que desear entonces hacer la voluntad de Dios. Hay algo que se llama el autogobierno del hombre, que también lo conocemos por el libre albedrío. Esto no significa porque el hombre tenga un autogobierno o libre albedrío, el hombre puede hacer lo que le dé la gana. En Corintios dice que todas las cosas me son permitidas, mas no todas me edifican, mas no todas me convienen. Hoy ese libre albedrío se ha convertido en una licencia para pecar libremente. Pero déjenme decirle que como el reino de Dios es un reino de orden,
Él como dueño del reino, como señor del reino, como soberano, Él da la entrada a su reino a quien que quiera desear someter ese autogobierno, que quiera desear someter esa libertad, ese libre albedrío a la voluntad de Dios. Tiene que estar bien claro, no es que nosotros vamos a vivir en el reino de Dios como nosotros queremos, como nosotros nos dé la gana. Dios tiene y ha establecido para su reino un orden y dice: venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad. De tal manera que es importante que conozcamos que hacer la voluntad de Dios, a Dios le es agradable. No es que Dios esté encaprichado en que hay que hacer lo que Él dice, sino que la voluntad de Dios, cuando la hacemos, trae fruto, trae vida, trae orden, trae paz, trae amor. No hay nada que nos pueda preocupar. ¿Cuándo es que el hombre cristiano comienza a preocuparse por su vida? ¿Cuándo es que el hombre cristiano comienza a temer de lo que está pasando por su vida? ¿Cuándo es que el hombre comienza a sentirse inseguro? Cuando ha desobedecido la voluntad de Dios. Cuando el hombre en el Edén pecó contra Dios, la Biblia describe que lo primero que tuvo fue miedo. Y el Señor supo que el hombre había pecado, porque le dijo: me escondí porque sentí miedo. Y eso es lo que sucede en nuestras vidas cuando somos cristianos. Cuando somos cristianos y comenzamos a desobedecer la voluntad de Dios, se experimenta inseguridad, se experimenta miedo, se experimenta temor, se experimenta crisis, se experimenta y tenemos expectativas negativas sobre el futuro, sobre nuestras vidas, porque sabemos que en la voluntad de Dios no hay gracia. Disculpe, que en la desobediencia, cuando el hombre desobedece, por favor, la gracia se detiene. De tal manera que, vuelvo a leer: venga tu reino, hágase tu voluntad. Y habíamos hablado del autogobierno de Jesús, del autogobierno. Ahora, yo quiero que ustedes recuerden que Jesús está dando el ejemplo cuando en el Getsemaní, la Biblia dice que Jesús se arrodilló y que dijo: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús tenía esa libertad que hoy nosotros tanto defendemos. Y es importante observar, amada iglesia, en el mundo entero hoy todos quieren defender la libertad, el autogobierno. Tengo libre albedrío. Mire hoy cómo está el mundo en 2020. Porque todo el mundo ha querido hacer, hemos querido hacer lo que hemos querido, viviendo ajeno de lo que Dios habló, de lo que Dios dictó, de las normas que Dios enseñó, de los límites que Dios estableció. Y vuelvo y tengo que volver a hablar de los límites que Dios estableció y los límites que hemos violado. Y yo decía el domingo pasado que el mundo en 2020 está como está porque hemos violado los límites que Dios ha establecido. Hemos borrado los límites sin respetar lo que dice la palabra. Y no me canso de decir y repetir con toda la autoridad que tengo de parte de Dios: esta pandemia, lo que está viviendo el mundo, primeramente es para la iglesia, para que la iglesia pueda despertar, para que la iglesia sepa que la venida del Señor está a punto, para que la iglesia sepa que está pronto a nuestra reunión con Cristo en el cielo. Pero también no podemos vivir desapercibidos de lo que enseña la palabra de Dios. ¿Qué enseña, Pastor Ricardo, la palabra de Dios? Bien claro que el juicio comienza por la casa. Porque si hay alguien que ha desobedecido la ley, si hay alguien que ha transgredido la ley, si hay alguien que ha cruzado los límites establecidos por Dios, también ha sido la iglesia. De tal manera que vamos a ver que cuando Dios dice: hágase tu voluntad, Cristo dio el ejemplo. Cuando Cristo estaba en un tiempo de crisis, y por eso conocemos que en los Olivos, en Lucas 22, habla de la pasión de Cristo. ¿Por qué habla de la pasión de Cristo? Porque fue el momento más agónico de Cristo en sus 3 años de ministerio. Cristo conocía
que iba a morir, conocía el día que iba a morir, conocía la fecha, conocía el momento, conocía las motivaciones, conocía lo que iba a sufrir. Sin embargo, en ese momento de debilidad, Cristo se sintió débil y le dijo: Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. De tal manera que nosotros hasta este punto entendemos que Dios es el ejemplo para poder enseñar que hacer la voluntad de Dios es el deseo del corazón de Dios. Vuelvo a leer ese versículo, amada iglesia. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Cuando estamos hablando entonces, en la segunda parte del versículo, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Ahora está hablando de dos acciones simultáneas. Lo que se hace en el cielo, hágase en la tierra. Lo primero, no es que el cielo no tiene norma, no es que el cielo no tiene exigencia. Dios dio normas y exigencias y estableció límites en los cielos. Ahora, no se olvide, por favor, que cuando estamos hablando de la vida que el hombre desarrolló en el Edén, que luego que vino el pecado, Dios no quiso hacer otra cosa que hacer extensiva la familia que existía en los cielos, hacerla extensiva en la tierra. Porque Dios sabe que lo que hace al hombre feliz en la faz de la tierra es hacer su voluntad.